es consejero electoral del INE y es autor de muchos libros. La democracia a prueba, elecciones en la posverdad, la economía del fútbol, es fanático de los Pumas, la economía mexicana, 15 años del TLC, la economía política de la educación superior en México, el financiamiento público de la educación superior, y es coautor de libros muy importantes como El mercado de trabajo en México, o Los determinantes sociales de la salud en México, o de elecciones, dinero y corrupción. Es un honor tener a Ciro hoy con nosotros, porque ha sido, junto con el presidente consejero Lorenzo Córdoba, uno de los defensores más aguerridos, más contundentes, no solo en la defensa del INE, sino de la democracia mexicana. Como ustedes saben, lo han seguido, lo han escuchado, Ciro, además de cumplir con su labor como Consejo General del INE, proponiendo acuerdos, tomando decisiones, conduciendo las elecciones, también ha sido un vocero de la institución y un defensor, insisto, de la democracia, como alguien que tiene la voz ciudadana en el órgano electoral mexicano. Hoy queremos hablar de dos temas que van muy relacionados, pero que son distintos, que se pueden distinguir y que Ciro los conoce. Uno es un tema de coyuntura, pero que cada cierto tiempo es recurrente, que es el embate desde el poder presidencial en contra de la institución electoral mexicana, los distintos ataques que ha sufrido la autoridad electoral, no solo en voz del propio presidente, sino de muchos voceros y funcionarios de la Cuarta Transformación. Pero también, y quizá más interesante por lo complejo del tema, es el asunto de la revocación, que en realidad se está convirtiendo en una ratificación. Es una trampa de la que nos hablará Ciro. Él escribió hace pocos meses un artículo muy claro en El País, donde precisamente explicaba las trampas que supone este ejercicio democrático, esta inauguración de esta figura de democracia directa, que es la revocación, como está en la Constitución, pero que se ha convertido en la práctica en la ratificación del presidente. Antes de pasarle la palabra a Ciro, solamente decir que este es el único país, México, en el que un presidente, un gobernante en funciones desde el poder, convoca a un ejercicio de revocación, que en realidad es de ratificación, con una popularidad tan alta como la que goza el presidente y donde realmente no es necesario y donde realmente la oposición no lo ha solicitado. Es una paradoja, pero una paradoja peligrosa, que desde el poder se busque un ejercicio como este de ratificación para, digamos, ratificar el tiempo que le resta en el gobierno del presidente de la República, que por constitución, por mandato es hasta el 24. Nadie en la oposición ni en ninguna otra posición opositora al gobierno ha solicitado esto, pero también es una paradoja que el presidente de la República, habiendo ganado con un árbitro electoral que le dio su constancia de ganador, sea el principal detractor del árbitro electoral, de la autoridad de las elecciones de este país. Estamos entrampados en una situación delicadísima, porque para algunos, a diferencia de otros órganos autónomos constitucionales, quizá la joya de la corona de la transición democrática sea el INE, y es además el instrumento que permite la disputa civilizada e institucional por el poder público en este país. Si perdemos al INE, perdemos la democracia, y eso es nada menos ni nada más de lo que está en juego hoy en el país. Así que me da muchísimo gusto recibirte, Ciro. Yo soy David Gómez Álvarez, director ejecutivo de Transversal Think Tank, y es un placer poderte recibir aquí con nosotros, que este es un grupo de académicos, de estudiantes, de periodistas, de empresarios, de especialistas y profesionistas de Guadalajara y en general de Jalisco, que están muy interesados en conocer tu visión sobre estos dos aspectos. Bienvenido, Ciro. Pues muchas gracias, David. Muy buenas noches a todas y todos. Es para mí un gusto estar en este espacio de Transversal y hablar pues con amigos, con gente estudiosa y preocupada de los temas relevantes de la agenda pública en Jalisco. Así que pues el agradecido soy yo por esta oportunidad. Yo quisiera un poco hacer una síntesis de los hechos que nos tienen a unos días ya de que, o semanas de que se lleve a cabo la revocación de mandato, y me gustaría contarles en qué términos se encuentran las cosas y
cuáles son los posibles escenarios que tenemos delante de nosotros, no solo como Instituto Nacional Electoral, sino pues como sociedad, como país, de cara a este inédito ejercicio. Me voy a permitir compartirles, si me dan posibilidad, una breve presentación, David, para ir apoyando. Ya tienes atribuciones, Ciro. ¿Sí? Sí. Ahora sí, sí. Nada más que déjame ver. Aquí está. Muchas gracias. Ok. Bueno, quisiera empezar señalando cómo se gestó la revocación que hoy está en el artículo 35 de la Constitución. Esta reforma se publicó en diciembre de 2019 después de varios intentos en los cuales desde el poder, desde el gobierno, se presentó la iniciativa y sus grupos parlamentarios, por supuesto, de llevar a cabo este ejercicio coincidiendo con las elecciones de medio término, es decir, lo que nosotros llamamos las elecciones intermedias que tuvieron lugar el año pasado. Hay que decir que al tratarse de una reforma constitucional, se requerían los votos de la oposición para salir adelante y el acuerdo con la oposición consistió básicamente en dos cosas. Uno, en que no coincidiera con las elecciones intermedias, es decir, que el presidente no estuviera una vez más en la boleta, y al mismo tiempo se aprobó que cada año, a diferencia de lo que se contemplaba antes en la Constitución, se pudieran llevar a cabo consultas populares. Esto modificó entonces nuestro marco constitucional y legal. Hay que decir que a cambio de eso la oposición ganó muy poco, es decir, se trató de una negociación en donde el gobierno tenía la intención de llevar la revocación a la Constitución y la oposición fue prácticamente sin agenda. Lo que consiguieron fue que se moviera la fecha para que se solicitara la revocación pasado el tercer año de gobierno, es decir, como está ocurriendo ahora, ya que cumplió 3 años en el cargo el presidente, y con algunos transitorios que vale la pena subrayar. Uno, le obligaba al Congreso a emitir la ley secundaria en 180 días. Pueden ustedes ver aquí en la línea de tiempo de la parte inferior de la lámina que eso se vencía el 17 de junio de 2020. Sin embargo, pues el Congreso no hizo su trabajo, tardó más de 600 días en sacar adelante esa iniciativa. Otro de los transitorios fue que podría hacerse al actual presidente por pérdida de confianza. Yo tengo la duda de si es jurídicamente pulcro que un presidente que fue electo por un periodo de tiempo después pueda ser sometido a una figura de revocación cuando no estaba en la ley y en la Constitución cuando se votó. Es decir, el soberano se expresó dándole un mandato de 6 años, no de 3 refrendable, pero bueno, eso fue aprobado por el Congreso, está en la letra constitucional, punto. Y pueden ustedes ver que entonces, a pesar de que hubo incluso sentencias del tribunal mandatando al Congreso a expedir la ley de revocación de mandato, esto no se hizo. El INE entonces, en agosto del año pasado, sabiendo que los transitorios abrían la puerta a una revocación de mandato ahora en 2022, pues puso unas mínimas reglas de juego para decir cómo se captaban los apoyos, poderlos contar, y en ese momento, ya con una nueva legislatura, los legisladores se
activan y finalmente sacan la revocación unos días después. El INE los aprobó el 27 de agosto, el 14 de septiembre. Así que de alguna manera el INE, al cubrir la omisión legislativa, motivó a que los legisladores pues hicieran la tarea que llevaban pues más de 600 días de retraso, más de 630 días de no hacer. Y así es como quedaron las reglas del juego para la revocación. Hay que decir que frente a la ley de revocación que contempla una pregunta que dice, ¿estás de acuerdo en que la persona que ocupe el cargo se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Fue impugnada. De hecho, ahora hace unos minutos veía que uno de los ministros de la Corte tiene una ponencia, el que está a cargo del asunto, declarando que debe modificarse esta pregunta porque en realidad está tratándose pues de dos, ¿no? Que se le revoque o que siga. Son dos cosas. Una pregunta directa, ¿se le revoca sí o no? Eso es lo que se inconformaron los legisladores. Hay que decir que esta impugnación o esta acción de inconstitucionalidad fue presentada poco después de que en septiembre se aprobó la ley y es hasta ahora, hasta enero del año siguiente en que eventualmente se va a pronunciar la Corte. Entonces ahí hay un tema de necesario pronunciamiento por certeza del máximo tribunal para saber cuál va a ser la pregunta. Por otro lado, se dio la recolección de firmas. Lo que dice el artículo 35 de la Constitución es que se necesita que apoye el 35%, el 3%, perdónenme, del padrón electoral. Eso equivale a 2.758.000 firmas que son las que se exigieron en esta ocasión por parte del INE. Y nosotros en estos ejercicios de verificar apoyo ciudadano, desde hace años, desarrollamos una aplicación que permite lo siguiente, que es ir y captar el apoyo tomando la foto de la credencial original de la persona por ambos lados, tomando la foto de la persona que da el apoyo y firmando el mismo. Esa información es guardada en los teléfonos inteligentes, pero no puede ser explotada, se protegían los datos personales y en cuanto el teléfono entraba a una zona con acceso a internet, se enviaba la información al INE. Y de esta manera, nosotros casi de manera automática cruzamos la información del apoyo recibido con nuestra base de datos del padrón y podemos saber si la persona está dada de alta o no. Así fue como verificamos los apoyos a los aspirantes a candidatos independientes a la elección de 2018, también como los partidos de nueva creación lograron sus números de afiliados y desde entonces habíamos dicho que en las zonas de mayor marginación en el país, donde la gente pues es más difícil que tenga acceso a un celular, podía entregarlo en papel, pero se trataba de 206 municipios y pues el trabajo se pudo hacer por quienes quisieron reunir esas firmas y paradójicamente para este ejercicio de revocación, Morena, que había, digamos, respaldado la decisión del INE de que fuera en app porque así podíamos documentar, por ejemplo, siempre que nos traían fotocopias de credenciales y no credenciales originales, nosotros las descartábamos porque eso abría la puerta a posibles simulaciones. Es decir, si tú tienes fotocopias de credenciales por la razón que sea, porque llegaron gente que administra programas sociales o incluso uno
llega a un lugar y le piden la tarjeta, la credencial, y se le hace una fotocopia para ingresar a un edificio. En fin, hay quien puede tener copia de nuestra credencial y usarla para simular apoyos sin que nosotros estemos enterados. Entonces, ¿cómo evitamos que quien tenga una fotocopia de nuestra credencial la pueda usar? Pues yéndonos al original. Y el original es a través de la app. Sin embargo, como les decía, Morena impugnó esa determinación y el tribunal avaló, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también en todo el país, no solo en los municipios de mayor marginación, pudieran entregar a través de papel. He de decir que algunas críticas decían, bueno, es que no todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Bueno, en efecto, no todo el mundo tiene un teléfono inteligente, pero no se trata que todo el mundo lo tenga. Lo deben de tener las personas que están reuniendo los apoyos. Yo con mi teléfono puedo reunir el apoyo de muchas otras personas que no necesariamente tienen ese teléfono. Y además el INE habilitó en su página un mecanismo para que uno, sin necesidad de entrar en contacto con alguno de los promotores, pudiera mandar su apoyo diciendo, pues a mí me interesa que se le someta al presidente a la revocación de mandato. He de decir que se registraron 22,417, 8 de ellos recaudaron más del 52% de las firmas. Recibimos en app 1,382,000, o sea, prácticamente una de cada 5, y el resto fue a través de papel. Aquí tengo un error porque 21, 4 y 87, 6 no suma, pero es un error de un 1%, un error de dedo. Pero como pueden ver, pues prácticamente la gran mayoría de las firmas fueron en papel, esto que no nos permite tener tanta certeza de que se trató de apoyos del todo válidos. Y pues nos fuimos a revisar. Imagínense ustedes tener, ahí tiene una foto de, nos dejaban toneladas y toneladas de papel, organízalas y ve de dónde viene y si se trata de ciudadanas y ciudadanos dados de alta en el padrón. Con la app pudimos detectar que de las recibidas había casi 300,000, 296,980 con inconsistencias, alrededor de una quinta parte, también un 21%. Había muchas fotocopias de credenciales, es decir, nos simularon, estaban tomándole foto a la credencial original y en realidad eran fotocopias, pues eso no valió. En cambio, pues en el papel no vemos una foto original, sino una fotocopia que puede llegar no necesariamente al apoyo. Y lo que encontramos ahí fue de las que se alcanzaron a revisar en los primeros días y que ya rebasan el 3%, sumándolas con las de papel. Las revisadas son 2,642,851 y ahí encontramos casi 600,000 inconsistencias. Aquí está cómo se clasifican las inconsistencias. Son duplicados, es decir, te dan varias veces el nombre de una misma persona, pues eso no vale, o el nombre es su clave de lector, es decir, no son homonimias, sino vemos que es la misma persona con la misma credencial, con la misma clave. Encontramos algunos que están en el padrón, pero no en la lista, que quiere decir son personas que se apuntaron al padrón y nunca recogieron su credencial, o que no recogieron la credencial nueva, que son credenciales anteriores, bajas en el padrón electoral y muchos datos no encontrados. De las bajas en el padrón electoral, la gran mayoría es por pérdida de vigencia, es decir, son credenciales que tienen más de 10 años y que nadie actualizó.
Nos entregaron entonces información muy, muy desactualizada, y un caso muy llamativo lo tienen aquí abajo: casi 16,000 fallecidos, es decir, gente que hace tiempo murió y que los promotores pusieron como que estaban dando su apoyo. A mí esto me parece algo delicado, porque lo que hemos construido como sistema electoral es justamente una serie de normas, de procedimientos, para evitar que se haga fraude con la voluntad ciudadana. Que se haga fraude en las urnas es muy grave. Pero desde mi punto de vista, inventar que alguien está dando un apoyo a algo que no está enterado, usar su credencial, también es un fraude de la voluntad ciudadana. En el México de las elecciones sin garantías, pues se hablaba de los muertos votantes, ¿no? Y de los rasurados del padrón. Pues ahora, lamentablemente, encontramos los muertos que cuyos datos se utilizan para presentar supuestos apoyos. He de decir que en estos días, además, de acuerdo a la ley, el INE está llevando a cabo un ejercicio de visita muestral para ver de la gente que sí aparece, que dio los apoyos, preguntarle si los dio o no. Creo que la ley es un tanto imperfecta, por decirlo de manera suave, porque nos ordena hacer una verificación muestral para ver cuánta de la gente que dio su firma en efecto la dio, pero no tiene ningún efecto legal. Es decir, podemos encontrar un porcentaje de gente que dice, no, yo nunca estuve enterado, y no hay más. Lo que podremos hacer con estos casos que ya hemos documentado, pues es abrir un procedimiento sancionador y eventualmente dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que no se ha caracterizado por su rigor al pues procurar la justicia cuando hay evidencia de delitos, porque la alteración de datos del padrón electoral, el mal uso de datos del padrón electoral, es un delito. Entonces, pues tomar datos de personas fallecidas para simular que están dando apoyos, pues es un delito por parte de quien decidió cometer esa práctica. ¿Qué irregularidades encontramos? Pues ya en el caso de las apps, algunas firmas que no coinciden en nada. Vean ustedes aquí abajo en la pantalla a la izquierda hay una firma pues que se ve que es bastante regular en una línea, y en cambio lo que ponen pues es algo que no coincide en lo más mínimo. Credenciales de otro tipo que no son para votar, ¿no? O fotocopias. Todo eso que detectamos, o fotos no de la persona que dio el apoyo, sino de objetos, de mascotas, en fin, pues todo eso con la app lo podemos encontrar. No así con el papel. He de decir que si solo nos hubiéramos quedado con la app, habríamos recibido 1,382,000, es decir, como el 40% de las 2,758,000 que se requieren, y con las inconsistencias, pues no se habría llegado ni a la mitad del número de firmas requeridas. ¿Qué fue lo que hace que estemos ya diciendo que la revocación es inminente? Pues que se permitió que se nos entregaran las toneladas en papel, con las dificultades de verificación que les he dicho, y al día de hoy pues ya tenemos más del 3% de firmas, es decir, vamos a la revocación el 10 de abril. Quisiera yo comentar que el INE recibió distintas quejas de distintos actores políticos sobre el proceso de recolección de firmas. Por un lado, y se emitieron distintas medidas cautelares por parte de la Comisión de Quejas del INE. Por ejemplo, el 1 de diciembre el presidente hizo un llamado a participar en
este ejercicio. La Constitución y la ley son muy claras que al señalar que los servidores públicos no pueden interferir con estos ejercicios de participación ciudadana. También encontramos que diputados y excandidatos de Morena eran los principales promoventes. Incluso se instalaban kioscos diciendo firma para que siga el presidente para la ratificación de mandato, cuando claramente la Constitución, la ley, todo habla de revocación. El tribunal confirmó esa queja. Después, cuando encontramos que distintos auxiliares estaban enviando información falsa perteneciente a personas fallecidas, a fotocopias y no a originales de la credencial, dictamos una cautelar para que aquellos promotores que estaban entregando más de un 5% de las firmas falsas no siguieran siendo autorizados para entregar las firmas, porque pues estaban justamente contaminando el ejercicio. Sin embargo, el tribunal revocó esa cautelar, no así las otras de las que les acabo de hablar, que es la prohibición del presidente de intervenir y el estar hablando de ratificación y no de revocación de mandato. ¿Cómo es que el INE, déjenme ir a otro tema, se ha planteado hacer la revocación? Bueno, la ley nos ordena, y yo creo que eso tiene mucho sentido, a que una elección de revocación de mandato sea hecha en los mismos términos logísticos, organizativos, que una elección federal. Pues sí, si tenemos elección presidencial y somos muy rigurosos, muy celosos en todos los eslabones de certeza del proceso electoral, es decir, ciudadanos sorteados y capacitados para instalar las casillas, para recibir a sus vecinos, para contar los votos y para llenar las actas. Representantes de los partidos en todas las casillas. 750 electores máximo por casilla. Medidas de seguridad en toda la documentación y material electoral. Por supuesto, voto secreto en mamparas que permiten que nadie vea en qué sentido vota uno. Voto desde el extranjero, conteo rápido. Todos esos pasos los incorporó el INE y hoy nosotros queremos que la revocación de mandatos sea hecha con los estándares de una elección federal. Sin embargo, este despliegue organizativo pues implica recursos, porque de acuerdo a la ley tenemos que sortear al 13% de los ciudadanos del padrón electoral. Con un padrón electoral que supera los 92 millones de personas, estamos hablando que tenemos que ir a visitar a 12 millones de personas en todo el país. No hay un solo rincón del territorio nacional que el INE no recorra en unos cuantos días, en unas semanas, para ir a buscar a toda la gente que después va a aceptar hacerse cargo de las casillas. Ese es el trabajo más arduo. Para eso tenemos previsto contratar a 5,000 supervisores electorales y 32,000 capacitadores electorales, los CAES, que son estas personas, casi siempre gente joven, que andan con su chaleco del INE y van tocando puertas en todos los pueblos, barrios, rancherías que hay en el país, ciudades, por supuesto, buscando a la gente que fue sorteada para decirle, usted es invitada por el INE. Ese es parte del trabajo más arduo, más complejo, y pues requiere pagar a estas personas
los meses de trabajo. Obviamente, pues no son trabajadores permanentes, estamos hablando de 5,000 supervisores, 32,000 capacitadores, de 37,000 personas que se incorporan solo de manera temporal al INE cuando hay elecciones nacionales cada 3 años, ahora con más frecuencia por la revocación de mandato o por la eventual consulta popular. Y ahí es cuando nosotros llegamos a una cifra de cálculo del costo de una elección nacional, ahora a propósito de la revocación, de 3,830 millones de pesos. Y ahí empieza el diferendo presupuestal con la Cámara de Diputados y con el gobierno. En 2021, se recordarán ustedes que hubo la consulta popular del 1 de agosto, esta que empezó como juicio a los expresidentes y que después fue modificada la pregunta por la Suprema Corte, diciendo que si estabas de acuerdo en que se abriera un proceso de revisión de decisiones políticas del pasado. En fin, una pregunta un poco rebuscada. En la cual no se dio dinero al INE y nosotros acudimos a la Corte diciendo, pues, se trata de un ejercicio nuevo. Y la Corte nos dijo, pues tú debiste de haber pedido un presupuesto precautorio por si había consulta. Bueno, la consulta se pudo hacer el año pasado porque como hubo elección nacional y salimos a capacitar, bueno, a notificar a esos 12 millones de personas y a capacitar a más de 1 millón de personas que estuvieron en la elección de junio cuidando las casillas, pues pudimos luego, ya teníamos, digamos, a la gente capacitada y 8 domingos después les dijimos, regresa por favor a la consulta popular. Muchos rechazaron, pero otros quisieron y además instalamos solo 57,000 casillas, no las 160 y tantas mil. Así que necesitamos mucho menos gente. La consulta popular se llevó a cabo sin mayores problemas, claro, con un muy bajo nivel de participación, que no llegó al 7%. Y de ahí aprendimos lo que nos dijo la Corte, solicita el presupuesto precautorio. Y eso hicimos para el ejercicio de 2022, solicitamos un presupuesto precautorio para la revocación de 3,830, también por si había una eventual consulta popular, que esa ya sabemos que no va a haber porque a noviembre, que es cuando la ley señala que se cierra el plazo para que alguien la proponga, nadie la propuso, entonces eso nos liberó de una presión de gasto, pero la Cámara de Diputados aprobó un recorte de 4,913 millones de pesos, el más grande sobre la historia del INE, el 26% de nuestro presupuesto operativo. Hay 5,700 millones de pesos que corresponden a los partidos y que nosotros pues no podemos tocar, aunque lo solicitamos y en el decreto de presupuesto aparece como el INE, pero pues en realidad no es recurso que podamos nosotros modificar ni ejercer. Y entonces, entre todo lo que nos recortaron, quedaban 830 millones libres para la revocación de mandato. Teníamos un déficit alto de prácticamente 3,000 millones de pesos y entonces acudimos a la Corte. La Corte nos dice, es un hecho incierto de realización futura, todavía no se juntan las firmas, entonces no me pronuncio sobre tu suspensión. Y el INE hace un primer ejercicio el 10 de diciembre y con los 830 que sobraban después del recorte, más ajustes internos por 673 millones de pesos, dejamos de construir 2 sedes que se tenía planeado para este año y dejar de pagar renta en Querétaro y Sonora, en fin, posponiendo proyectos, pues logramos liberar 673 millones, teníamos entonces
1,503 millones de pesos, pero nos siguen faltando 2,326. En ese momento, el INE toma la determinación de posponer algunas actividades porque no teníamos dinero. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el trabajo de campo si no podemos concluir el trabajo de campo? Tomamos la determinación de posponer en la idea de que distintas fuerzas políticas pudieran inconformarse con nuestra decisión, ir al tribunal y poder tener luz, que el tribunal nos dijera, bueno, pues avanza con lo que tienes o solicita recursos, en fin. El partido Morena tomó distintas acciones. Uno es impugnar ante el Tribunal Electoral y al mismo tiempo el presidente de la Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra los 6 consejeros que votamos a favor de la posposición e incluso contra el secretario ejecutivo del INE que ni vota, pues solo toma la votación, pero no es una decisión de él. Quiero decir que sobre la controversia de la Cámara de Diputados, la comisión de receso integrada por 2 ministras en diciembre, porque la Corte estaba de vacaciones, otorgó una suspensión para que siguiéramos nosotros con los trabajos de revocación. Lo cual creo que jurídicamente va a dar mucho que analizar porque la Corte se pronunció sobre una decisión electoral. El INE fue a la Corte, pero no por una decisión electoral, sino por una decisión presupuestaria. Estábamos diciendo, la Cámara con su determinación está dañando las atribuciones constitucionales del INE. La presidencia de la Cámara va a la Corte diciendo el INE invadió con atribuciones. ¿Qué atribución pudimos haber invadido si nosotros somos los encargados de organizar la revocación? Pero bueno, así quedó eso. Y la denuncia penal generó cierta indignación en la opinión pública. El presidente de la Cámara dijo el 29 de diciembre que haría todas las acciones legales para que cesaran justamente las indagatorias penales contra el INE, después de que los 11 consejeros, todos quienes conformamos con voto del Consejo General, sacamos un pronunciamiento público diciendo pues que nos parecía un atentado contra la autonomía del INE, contra nuestras atribuciones y que en democracia las diferencias de opinión no se persiguen como delitos. Es cuando el presidente de la Cámara dijo que tomaría esas acciones. Es la hora, 3 semanas después o más, que no conocemos qué acciones haya tomado y sabemos que las carpetas de investigación están abiertas en la Fiscalía porque se han hecho requerimientos al INE. Es decir, la espada de Damocles de la persecución penal está abierta contra la autoridad electoral. Afortunadamente, Morena también acudió al Tribunal Electoral y el tribunal dice, a ver, INE, realiza adecuaciones presupuestales para ver si todavía tienes margen y si no, ve a la Secretaría de Hacienda a pedir una ampliación y vincula, obliga a la Secretaría de Hacienda a responder a la brevedad de manera fundada y motivada y hacerlo tomando en cuenta que la revocación de mandato es una obligación de todo el Estado mexicano. En otras palabras, el INE es el organizador de la revocación, pero los recursos pues tienen que salir de las arcas públicas. Entonces, a partir de esa determinación de la Sala Superior, que fue el 29 de diciembre, nosotros el 30 decidimos seguir con nuestras con las tareas para llevar a cabo la revocación. Por cierto, nunca frenamos el conteo de firmas, eso quedó claro que seguiría adelante, que era
ejercicio, el derecho que se estaba ejerciendo en ese momento. Hicimos un segundo ajuste y reduciendo los costos de la revocación, porque ya teníamos menos tiempo, entonces los días de trabajo de campo eran menos y eso permitió disminuir el costo, y ya el déficit pasó de los 2.300 a 1.798 millones, que es lo que le solicitamos a Hacienda el 13 de enero. Antes de que le solicitáramos a Hacienda este dinero, en la conferencia mañanera, el 12, hablaron gente de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública, diciéndonos: no, miren, les vamos a decir cómo van a gastar y a recortar dinero en el INE, en plena invasión a las facultades de un órgano autónomo. Nos dicen: eliminen el fideicomiso con el cual pagan el pasivo laboral, es decir, el pago de retiro de la gente que termina su vida profesional, que es un derecho establecido en la ley. Nos dicen que eliminemos el fideicomiso con el cual renovamos los equipos de los módulos de atención ciudadana, donde entregamos 16 millones de credenciales al año. Nos dicen: bueno, además las propuestas no van a afectar a los trabajadores sindicalizados, pues en el INE ni sindicatos hay. Nos dicen: reduzcan el sueldo de los 1.336 directores de área para arriba que hay en el INE, pues de ese nivel solo hay 121 personas, o habemos 121 personas. Es decir, ni siquiera conocían la institución de la que estaban hablando. Recibimos la propuesta firmada por el secretario de Gobernación. Es un PowerPoint de 5 láminas, no es un análisis de gasto, ni de programa, ni de capítulo. O sea, realmente mi trabajo escolar, lo digo con mucha vergüenza por la falta de seriedad que hay en algunas áreas. Luego hubo otra mañanera donde se dijo: el INE es el instituto más caro de América Latina. Se comparó no por número de ciudadanos o de habitantes, se eliminó Brasil de la lista que presentaron porque entonces ya no les cuadraba. En fin, realmente lo que no hemos tenido es el cumplimiento de la sentencia del tribunal, que es que Hacienda responda de manera fundada y motivada la solicitud que hizo el INE, y lo que hemos tenido pues es esta descalificación política desde la mañanera. ¿Qué sigue? Nosotros continuamos con los preparativos. Sabemos que el 10 de abril va a ser la revocación. Y la incógnita, les diría, es cuántas casillas vamos a poder instalar. Si Hacienda responde favorablemente a nuestra solicitud, van a ser 161,000. Y si no, andaremos por ahí de 1/3, un poco lo que hicimos con la consulta popular, pues porque no hay dinero y nadie está obligado a lo imposible. Yo sé que el día que Hacienda, si nos niega, como todo parece indicar, el recurso, y nosotros decidimos entonces seguir adelante, pero con las restricciones presupuestales, no instalando todas las casillas que quisiéramos, sino solo alguna, para que todas las secciones del país estén cubiertas y la gente pues a lo mejor tenga que caminar unas cuadras más, pero va a tener una casilla cerca de su domicilio. Ahí va a haber un nuevo capítulo de la tormenta de descalificación al INE, diciendo que nosotros nos negamos a cumplir con la ley, cuando todo lo que hemos hecho, la posposición, ir a la corte, abrir la puerta del tribunal, es para que nos den herramientas para que el presupuesto mínimo para hacer las condiciones en términos legales se pueda. Es una batalla que hay que dar más allá de la revocación de mandato, porque a mí me preocupa que el INE pueda ser desfondado de cara a elecciones como las de 2024. Esta idea de la austeridad por austeridad puede acabar siendo un austericidio de los derechos. Cuando tú castigas y desapareces el seguro popular, a quien estás dañando es a la gente y sus derechos de acceso a la salud. Cuando reduces el presupuesto en educación, dañas los derechos del estudiantado. Cuando reduces sin ninguna justificación, sin ningún criterio razonable
mínimamente argumentado el presupuesto de la autoridad electoral, pues puedes dañar los derechos político-electorales de la gente. A mí me da un poco de, incluso tristeza confirmar lo que decía David en la presentación. En noviembre de 2021 escribí un texto en El País que se llamaba La trampa de la revocación de mandato, diciendo cómo la manera en que se estaba construyendo este ejercicio colocaba a la autoridad electoral en una situación muy complicada. Por un lado, se daba la obligación constitucional y legal de hacerla, la promovía el gobierno mismo, cosa que desnaturaliza el ejercicio. Por eso la cita que tienen ahí, pues imagínense un presidente en Estados Unidos impulsando su impeachment o en los regímenes parlamentarios, mociones de censura para que caiga el gobierno, pues acá realmente no estamos ante una situación política donde haya una corriente de opinión opositora, un movimiento mínimamente representativo que quiera que caiga el presidente en funciones. Nadie lo está planteando. Fue un ejercicio desde el poder para ratificar su permanencia en el mismo. No es necesario, si no hay, va a seguir el presidente hasta 24. Entonces, quien lanza la iniciativa, quien quiere, es quien hoy ocupa el poder. Desde ahí se toma la decisión de debilitar presupuestalmente al instituto y después de acusarlo de no cumplir con sus labores, quizá para facilitar una reforma electoral después de haber dañado al INE que permita pues dañar su autonomía y la posibilidad de tener un árbitro no alineado con el gobierno. Pues David, eso es lo que había preparado hoy para conversar con ustedes. Para aprovechar el tiempo que nos resta, a mí me gustaría, y a reserva de que hayan algunas preguntas que están llegando aquí por vía WhatsApp, a ver, Ciro, ¿cuál es el motivo del presidente? ¿Qué gana el presidente con debilitar al INE? Digamos, porque de cara a las elecciones del 24, suponiendo que su partido que hoy encabeza las preferencias sea ratificado en las urnas, ¿no le convendría que el árbitro fuerte fuera quien lo declarara ganador al candidato de su partido? Y segundo, ¿cuáles ves tú que son los escenarios políticos a partir de los resultados de la ratificación, de la revocación? Es decir, se sabe de antemano que no van a votar el número suficiente de electores para que tenga carácter vinculante, no, va a ser un ejercicio ocioso como todas las consultas populares de este país, pero va a ganar el sí, la ratificación, que se quede abrumadoramente, 90-10, 80-20 si acaso, pero seguramente vamos a ver poca gente participando, pero la poca que participe, mayoritariamente, digamos, ratificando al presidente. ¿Qué va a hacer el presidente con estos resultados? Más allá de la campaña que se le está obsequiando con este ejercicio para que pueda volver a estar en las calles pidiendo el voto y en la boleta apareciendo, porque finalmente es una elección donde él aparece en la boleta. Pero ¿qué va a hacer con los resultados y qué está ganando con toda esta andanada contra el INE? Gracias, David. En primer lugar, yo diría que desde un punto de vista democrático, a todo gobierno le convendría tener unas elecciones sin tacha, es decir, sin ninguna sombra de duda acerca de su limpieza. Y para eso en nuestro país necesitamos un árbitro que no esté alineado con el gobierno, sea el que sea. El nivel de diversidad política y social que hay en México nos indica que elecciones competidas va a seguir habiendo en el nivel local, municipal y por supuesto nacional. Pretender que de nueva cuenta desde el gobierno se tenga control de los instrumentos básicos de una elección, como son el padrón, como son la instalación de casillas, como son incluso el registro de candidaturas, el financiamiento público distribuido con equidad, el acceso a radio y televisión en también condiciones equitativas, pues están en la base de una competencia política electoral propia de elecciones genuinas que hemos tenido
a lo largo de los últimos años y que nos han llevado a unos niveles de alternancia muy altos e incluso a resultados que permiten pues que lleguen distintos gobiernos como fue en el propio 2018. A mí me parece que la única manera de estar en contra de este modelo, del cual Morena y el presidente López Obrador, por supuesto que han sido beneficiarios, es sentirse incómodo con un ecosistema democrático, llamémosle así, y que no solo se ve en el tema electoral. El discurso que desdeña o incluso descalifica al periodismo crítico, a movimientos feministas, a las reivindicaciones medioambientales, a la sociedad civil organizada, a las universidades, a los universitarios, pues es un discurso, perdón, pero no democrático. Y me parece que en esa añoranza autoritaria de obediencia al presidente se inscriben estos ataques contra el INE. Ahora, ¿qué va a pasar? Veamos, no quisiera yo pretender tener una bola de cristal, pero en efecto coincido en que va a ser muy difícil que se alcance un nivel de participación como el que dice la Constitución, que debería ser mínimo en 40%, pero eso se debe a que no hay en el ánimo social las ganas, y virtuosamente digo yo, no hay en el imaginario social el ánimo de derrumbar, de interrumpir la gestión del presidente. Entonces, pues es posible que la gente no pierda su tiempo en algo que cree que no vale la pena. Ahora, seguramente se va a tratar, si hay un nivel de participación no tan alta, de culpabilizar al Instituto Nacional Electoral y, como les decía, pues con la idea de, miren, el INE no está dando los resultados, es hora de cambiarlo porque es muy caro, ¿no? Y no hace su trabajo. ¿Un riesgo para el INE, para los consejeros, para la integración del actual consejo? Es decir, dadas estas condiciones adversas, ¿crees que puede haber algún riesgo que se cumplan las expectativas, las metas, algo falla en el camino y que eso pudiera afectar al INE, que es, por cierto, es la institución civil con mayor credibilidad, según el INEGI, es decir, solo abajo de los militares y de la iglesia, es la institución del sector público con más confianza ciudadana? Bueno, es que la idea de dañar al INE, incluso a sus integrantes, pues no, quien dice o quienes decimos eso, creo que no estamos en una postura, digamos, exagerada. Nunca en la historia de la vida democrática de México, el presidente de un poder había pretendido que se encarcelara a los árbitros electorales por una votación que se tomó de cara a todo mundo y con una justificación. Por supuesto que esa decisión puede ser no compartida, es más, puede ser combatida, pero para eso está el tribunal, que incluso dio la razón. No es posponer, es seguir adelante, pero solicita recursos a Hacienda. Hay una vía legal perfectamente definida cuando alguien se inconforma con las decisiones del INE, igual que las del instituto en Guadalajara, en Jalisco, pero no es llevando a la cárcel a los consejeros. Y ese paso, que yo creo que sí es ir más allá de una línea de coexistencia y de convivencia democrática, ya lo dio, pues no un periodista, no un tuitero de estos muy furibundos, sino el presidente de uno de los tres poderes de la federación, el presidente del Congreso de la Unión, fue el que tomó esta iniciativa. Entonces, pues ahí está la disposición a ir más allá de todo lo que estamos acostumbrados en materia de político electoral. Aquí pregunta Penélope Roa acerca de las atribuciones para informar. Sí, nosotros, de hecho, en cuanto lancemos la convocatoria, tenemos que destinar los tiempos en radio y televisión del INE a difundir
la revocación es lo que haremos. Por cierto que pues eso va a implicar que cese toda la publicidad de los gobiernos. Y vamos a ver si este deber de neutralidad que exige la Constitución se cumple. Mario pregunta si se sobrepasó el 3% en 17 entidades. Sí, ya en el último corte íbamos en 24 entidades y eso ocurrió básicamente con el papel, porque con la app solo dos, solo Tabasco y la Ciudad de México. Es decir, con aquel rigor, pues no habría reunido el 3% total ni en las 17 entidades. Dice Diana, ¿qué podemos hacer para evitar malas prácticas que se lleven a cabo? Pues yo creo ahí, Diana, que hay que retomar lo que dice John King, este profesor australiano que, bueno, estuvo en Londres, en Berlín, y que tiene un libro magnífico que se llama Vida y Muerte de la Democracia, que justamente analiza cómo la democracia ha florecido, pero también ha muerto muchas veces a lo largo de la historia. Y una de las cosas que ocurre desde la antigua Grecia, pasando por la República de Weimar y distintos momentos, es cómo hay una ciudadanía que le da la espalda a la cosa pública y se deja de interesar por los asuntos de los demás, y hay como un retraimiento a lo privado, que es una salida que a veces pues se antoja, ¿no? Después de decir qué mal están las cosas, pues me dedico a lo mío, pero el problema está en que en ese momento el poder deja de ser controlado y es más fácil que sea autoritario. Es decir, si la democracia eclipsa y se pierde, va a haber algunos culpables que son los que la están dañando. Pero si eso ocurre, muchos, quizá todos, seremos responsables. Es decir, tenemos que velar porque nuestras libertades, porque nuestros derechos no sean pisoteados. Y yo creo que pues espacios como este, la conversación, la deliberación pública, son indispensables para defender nuestra democracia. Parecería a veces que este asunto queda en manos de la clase política, de los enterados, incluso tu presentación, que es muy didáctica, muy clara y bastante neutral y objetiva, Ciro, permite entender lo que está pasando, que es delicadísimo. Es decir, en cada uno de los asuntos hubo temas que en sí mismos cada uno hubiera sido un escándalo per se, y sin embargo se han acumulado y parecería que no pasa nada. Hay muchos, y sobre todo aprovecho que hay estudiantes aquí, que preguntan qué podemos hacer en términos más prácticos, más aplicados, más involucrados, más comprometidos con la defensa proactiva del INE, de la democracia, porque finalmente, pues sí, el diálogo, el Twitter, las redes, un poco la queja de café, pero ¿qué se puede hacer más allá de, digamos, ver con preocupación lo que está ocurriendo en el país? Bueno, a mí me parece que todo espacio de análisis libre debe ser reivindicado, y que todo espacio de debate es una conquista democrática. El día en que renunciemos a hablar con libertad, a pensar con libertad, a disentir, pues quizá habremos perdido mucho. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos idóneos? Pues serán muchos. Hay ahora diversas formas de interacción que cuando yo era estudiante, pues ni pensarlas en términos de participación, pero yo creo que la defensa de ciertas instituciones, de ciertas causas, de ciertos ideales, como nos están demostrando los alumnos y profesores del CIDE las últimas semanas, pues son muy elocuentes. Es decir, lo que no debemos hacer es renunciar, es autoderrotarnos. Y eso no quiere decir alinearse con alguna postura del INE, sino entender que en México, para que la disputa política
siga siendo democrática, necesitamos las elecciones. Es lo único que ha inventado la humanidad para que la lucha por el poder no lleve a derramamiento de sangre. Y para eso nosotros tuvimos como sociedad que sustraer del gobierno la organización de las elecciones porque no daba confianza cuando el gobierno las hacía. Y por eso fue necesario construir de cero un padrón electoral que hoy es del todo confiable. Por eso necesitamos tener un árbitro electoral autónomo. Por eso necesitamos tener ciertas condiciones de competencia electoral equitativas, en donde no el que tiene el poder tiene todas consigo para ganarle a los demás. Y eso es algo que conseguimos, que no fue un regalo, ni fue una concesión neoliberal, sino fue la lucha de muchísima gente de distintas corrientes políticas a lo largo y ancho de México, con algunas gestas muy destacadas, Chihuahua en su momento, pero en 1988. Claro. Y si algo podemos reivindicar, creo, como sociedad en los últimos 30 años, es que las elecciones dejaron de ser un cochinero, algo que generaba problemas, a ser justamente esa avenida a través de la cual pues definimos quién nos gobierna y quién nos representa de manera pacífica. Si vemos con un poco de calma la historia, vemos que en los 200 años que tenemos como nación independiente, apenas llevamos 2 décadas de relevos plenamente democráticos del poder. Es decir, la democracia no ha estado en el ADN de la República. No hemos sido naturalmente democráticos, han sido azonadas militares, autoritarismos de distinta manufactura, lo que ha predominado. Y ahora podemos decir, bueno, nos quitamos del autoritarismo. Claro, sigue la inseguridad, la corrupción, el bajo crecimiento económico, la desigualdad, la pobreza. Mi pregunta es si para enfrentar estos problemas tan serios podemos usar la democracia o si, además de esos problemas, vamos a perder las libertades democráticas. Yo creo que es inaceptable renunciar a las conquistas democráticas, a esta vida plural que tenemos y que más bien deberíamos desde ella plantearnos cómo enfrentar esos tan graves problemas de nuestro país. Pero creer que si renunciamos a la democracia, aquellos problemas estarán más cerca de su solución, pues creo que sería ser ilusos. Una última pregunta de Frida Rodríguez. ¿Qué tan posible ves la eliminación del INE? Que le dieran caput, que pudiera desaparecer, que se vuelva quizá, no sé, un órgano dependiente, alguna otra figura que no sea el INE que conocemos hoy. Bueno, yo creo que es un riesgo alto y probable. Es decir, a nosotros se nos ha intentado, digamos, satanizar. Cooptar primero, ¿no? Tener un consejo de mayoría a favor del gobierno. Afortunadamente eso no pasó. Hubo en la última renovación del INE un consejo de académicos, académicas que, digamos, eliminaron algunos de los perfiles más alineados con el poder en turno. Después se nos quiso amedrentar. Recordarán cuando se le negó por parte del INE la candidatura en Guerrero a Félix Salgado Macedonio, pues incluso nos amenazó, pusieron ataúdes afuera del INE, en fin, y pues tampoco les hicimos mucho caso, digamos, y ahora pues está la asfixia presupuestal. Así que yo sí veo una constante, una determinación muy clara por dañar un órgano que es incómodo por ser autónomo. Y pues vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Les decía, una de mis preocupaciones es que en las próximas semanas nos nieguen el dinero
y una vez negado el dinero se nos acuse de incumplir la Constitución y la ley y esa sea una nueva andanada. Vamos a ver eso cómo resulta y puede ser la antelación de una eventual reforma electoral que con aras de hacer más barato al INE le quite atribuciones y lo merme y su profesionalismo. Que el profesionalismo del INE está no en los consejeros únicamente, sino sobre todo en una estructura que llueve, truena, relampaguee, sabe hacer elecciones limpias a lo ancho y ancho y largo del país, y es gente que sabe que gane quien gane, va a seguir en su puesto de trabajo porque su profesionalismo, su dedicación es lo que valen, porque es personal de carrera, todos llegaron por un concurso público, son evaluados año con año, son capacitados. Entonces, dañar esa estructura puede implicar dinamitar una vía que nos costó décadas edificar y que si se rompe, a lo mejor pasaremos el resto de nuestra vida productiva, profesional, política, tratando de regresar ese tren a donde estaba. Hoy podemos decir que esta democracia nos tiene insatisfechos y con razón, no hay muy buenos resultados, pero dinamitar la vía no creo que sea lo sensato, aunque hay quien lo quiere hacer. Entonces, cuidado con esa reforma electoral y pues también en el que ya empieza a ser corto plazo, en abril de 2023, 4 de los 11 consejeros terminamos ya nuestro encargo. Se va el consejero presidente Lorenzo Córdoba, la consejera Favela, el consejero Ruiz Saldaña y yo. Vienen 4 consejeros de 11. Es muy importante el papel de la oposición, evitando que lleguen correas de transmisión. Deberían de llegar personas reconocidas por todos los partidos, que den garantías de equidistancia, de independencia, porque esos consejeros van a estar hasta 2032. Imagínense, la próxima presidencia del INE le va a tocar la elección presidencial de 2024, la elección intermedia de 2027, la elección presidencial de 2030 y todas las elecciones locales del camino, que son algunos centenares. Si el árbitro no defiende la autonomía, y con eso quiero decir elecciones bien hechas, sin dados cargados hacia alguno de los actores, pues quizá mucho de lo que se consiguió gracias al trabajo, a la lucha, a la convicción de generaciones de mexicanos y mexicanos, lo podríamos extraviar y eso sería muy lamentable para nuestro presente y futuro. Una última pregunta, Ciro, para la renovación de esos 4 consejeros salientes en el 23. ¿Crees que se implemente el mismo mecanismo de una suerte de comisión de selección de estos académicos externos que cribe la lista y saque a los muy alineados, permita facilitar la llegada de los más independientes, los más neutrales? ¿O cómo ves que pudiera ser el escenario frente a un gobierno, a un partido oficial que está muy receloso de no haber logrado tener a estas alturas el control pleno del órgano electoral? ¿Crees que se repita, digamos, el buen proceso del año antepasado o ocurra algún escenario distinto? Bueno, pues está en la ley que tiene que haber ese filtro imparcial, profesional, serio de académicos, académicas, pero pues lo que estamos viendo es un intento de cambiar la ley y a lo mejor esa es una de las cosas que pueden resultar afectadas. Así que lo primero es, no pensemos que esto no tiene que ver con nosotros. Déjame, David, terminar con un anuncio. Leí en la pandemia y las últimas semanas, la biografía de Mussolini que escribió Antonio Scorati, los 2 primeros volúmenes que están en español. Y me encontré de cómo las reformas electorales en Italia, allá en los años 20, dieron lugar a la demolición de la democracia. Hice una nota sobre ese texto que ahora les comparto, que salió ayer en la revista Nexos,
Pero pues yo eso quisiera comentarles. No pensemos que estos temas son ajenos a nosotros o que es estrictamente electoral. En efecto, hay quien dice, pues es que la democracia en México hemos tenido una democracia electoral. Pues sí, pero no hay democracia que no lo sea, que no sea electoral. Y si perdemos eso, podemos perder todo lo demás. Así es. Ahí les envío el... En el blog de Nexos sí lo leí ayer domingo, hace exactamente un siglo, en una reforma que nadie ve venir, precisamente anuló la democracia italiana y propició el surgimiento del fascismo italiano. Vaya analogía histórica la que te aventaste, Ciro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del INE, y a todas y todos los que nos acompañaron hoy. Es un placer poder tener estos diálogos que son precisamente espacios de deliberación, de discusión, de aprendizaje, didácticos y pedagógicos para estar más proactivos, enterados, informados en la vida pública mexicana. Soy David Gómez Álvarez, director de Transversal Think Tank, y les agradezco en nombre del equipo su atención esta noche. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches a todos.